Bienvenidas y bienvenidos a Dejando Marca, nuestro podcast conducido por María Elena Dressel, reconocida figura de la comunicación empresarial. Aquí descubriremos el lado más humano de quienes lideran y han dejado huella en el mundo de los negocios. En este capítulo con Lucas Palacios, rector de INACAP, ingeniero comercial, amante del ámbito público y también de la música. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dejando Marca 2026. Mi nombre es María Elena Dressel, soy periodista de Radio Concierto, Prisa Media, y en este programa estamos descubriendo quiénes son las personas que están detrás de aquellas marcas que son emblemáticas para nuestro país. Pero no solamente marcas o empresas, sino también distintos movimientos que hacen que nuestra sociedad evolucione, que vaya al siguiente nivel. Estamos contentos de saludarlos en este nuevo capítulo y de tener un invitado espectacular, actualmente rector de INACAP. Lucas Palacios está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Lucas. Elena. Muy contento de esta invitación. Oye, parto preguntándote esto porque la idea de Dejando Marca es hablar de quiénes son las personas que están detrás, no solamente de marcas, organizaciones, empresas, porque siempre lo decimos, quizás uno ve como la marca o la empresa, pero detrás de eso hay un trabajo de un equipo, de personas, de gente que está motivada y tiene un propósito, ¿no? Bueno, detrás de toda institución son las personas. O sea, al final creemos que esto es una especie de arquitectura general, las instituciones, pero finalmente no, son las personas. Las personas dejan su sello, la identidad de las empresas, de las instituciones, incluso de los ministerios, tiene mucho que ver con la gente que está dentro, con la forma de hacer las cosas. Y tú personal, has estado en el mundo público, mundo privado. ¿Quién es Lucas Palacios, si tuvieras que describir? Qué buena pregunta. qué difícil pregunta. Profunda. Bueno, uno se va adaptando, uno se va motivando con distintos proyectos y finalmente ve el recorrido y te das cuenta que, en mi caso, he pasado por distintas áreas, distintos mundos. Y quizás eso es lo que soy. No estoy demasiado marcado ni por haber trabajado en empresas, ni por haber trabajado en el gobierno, pese a que trabajé en ambos ámbitos, claro, ni tampoco por haber trabajado en la educación. Yo diría que mi trayectoria ha sido bastante ecléctica. Y eso me encanta, me motivo mucho con proyectos nuevos. Sin embargo, lo que más me motiva es lo que estoy ahora, que es la educación, sí, porque es un proyecto de largo plazo. A veces en Chile, en nuestra cultura, es una cultura muy cortoplacista, muy inmediatista, y las cosas que generan más trascendencia, que es algo que yo persigo, son aquellos proyectos que tienen una mirada de mediano y largo plazo. Esos son los proyectos que finalmente son los que más me entusiasman. Eso de ser ecléctico, me imagino que igual tiene una línea de acción, ¿no? Un propósito, ¿no? Hoy día se habla mucho del propósito, pero uno va tomando proyectos de acuerdo a probablemente intereses o motivaciones en distintas épocas de la vida. ¿Hay un hilo conductor y cuál es ese hilo conductor? A mí me entusiasman mucho las personas. Creo mucho en las personas. De hecho, creo que Chile no es un país de oportunidades. Y cada vez que he visto que se le da una oportunidad a una persona, esa persona la toma y sale adelante. Yo te diría que la línea conductora de lo que ha sido mi recorrido es una confianza, perseguir a las personas, una confianza en las personas. Y en todo ámbito en donde me he desempeñado. ¿En el talento, quizás? ¿En el talento de esas personas? Mira, es que yo tengo una convicción, Elena, que yo creo que las capacidades están repartidas por igual. Lo que ocurre es que en las distintas personas tenemos distintas capacidades y distintas oportunidades también. Uh-huh. Eso lo pude descubrir habiendo tenido una trayectoria bastante lógica, un camino lógico, habiendo estudiado en el colegio, ingresado a la universidad. Yo estudié Ingeniería Comercial en la Católica y después obtuve un muy buen trabajo saliendo de la universidad. ¿En qué trabajaba? Entré a trabajar a consorcios en el ámbito financiero. Mi señora también estudió Ingeniería Comercial, éramos compañeros. Ella entró a estudiar a Procter & Gamble. Entonces, digamos, éramos aspiracionales desde un punto de vista y estábamos siguiendo un camino lógico que nos alejaba del sueño de poder generar algún impacto más social. Entonces renunciamos a eso y nos fuimos a vivir a Cunco. Cunco es una localidad rural que queda en la región de la Araucanía. Y yo ejercí como secretario ejecutivo de la Asociación de 3 municipios rurales, Cunco, Vilcún, Melipeuco y Padre Las Casas. Y pensé que llegando a ese ámbito yo iba a poder generar impacto porque sentía que estaba muy preparado para eso. Y ese fue el primer gran portazo.
Me di cuenta que yo no sabía desempeñarme en ese ámbito, no conocía el ámbito rural, y me desprendí de muchos prejuicios que tenía, incluso ideológicos. Y eso fue un despertar y darme cuenta que a las personas tenemos todas, no solamente igual dignidad, sino que tenemos iguales nivel de capacidades. Lo que pasa es que conocemos distintas cosas. Y yo te diría que desde ahí en adelante se ha ido permeando toda mi trayectoria y he ido buscando qué puedo aprender de distintas personas y cómo poder darle oportunidades a las personas para que desde lo que son puedan desarrollarse, puedan realizarse, puedan ser felices y puedan aportar a esa cohesión social que tanto necesita nuestra sociedad. Desde tu quehacer, ¿no? ¿Cómo puedes abrir esas puertas? ¿A qué edad fue eso de Cunco? Eso fue como a los 20... A ver, me casé a los 20. Eso fue como a los 27, 28. Ah, ya, jovencito. Sí. ¿Cómo era esa juventud? ¿No tenían hijos, me imagino, esto de arriesgarse? Teníamos un quizás? hijo, nos fuimos con un hijo. Ya. Allá encargamos el segundo de nuestros 4 hijos. Ya. Fueron años muy bonitos. Tuvimos un par de años en Cunco. De ahí nos fuimos a España. Yo me fui a estudiar a España economía. Y a la vuelta trabajé de manera paralelo en el mundo privado, y también fui concejal de Puente Alto durante 8 años. Gerenciando empresas y siendo concejal al mismo tiempo. Entonces siempre tenía una pata en el ámbito público y en el ámbito privado. Después... ¿Es difícil juntar esos mundos? Es necesario, más que si es difícil o es fácil. Es difícil juntar todos los mundos. Nosotros tendemos a segmentar la sociedad, segmentar los espacios, pero el desarrollo del futuro siempre se da cuando existe un ámbito colaborativo. Ser colaborador, la colaboración es un acto de rebeldía hoy en día, Elena, y son espacios que hay que buscar. Tenemos que buscar sumar. Cuando hay un dicho que cuando avanzamos solos creemos ir más rápido, pero cuando avanzamos juntos llegamos mucho más lejos. Y hemos generado una sociedad demasiado segmentada, muy clasista, muy racista. ¿Individualista? Muy individualista, consumista, exitista. Y en todas las capas de la sociedad, ¿o no? Yo creo que sí. Porque quizás a veces se acusa mucho a la élite de tener estas características que tú estás mencionando, pero yo creo que finalmente es como transversal a toda la sociedad. Yo creo que sí, es transversal. A mí me ha tocado verlo en distintos niveles sociales, persiguiendo ¿Cómo se mide el éxito hoy en día de las personas? Plata. ¿Cuánta plata, cuánta capacidad tengo de acceder a mayor comodidad, Con a mayor lujo. seguridad, a mayores beneficios personales? Eso nos ha llevado a una sociedad en que la tasa de natalidad incluso está cayendo a niveles, somos el segundo país del mundo con la más baja tasa de natalidad, lo cual es un drama porque refleja no solamente un problema económico-social, ¿cierto?, sino que refleja una sociedad que está muy ensimismada, incapaz de ver en la entrega el beneficio que significa para la propia felicidad y para la felicidad del resto. Y no nos hemos preocupado de generar condiciones, en este caso a mujeres, para que puedan tener hijos. Por ejemplo. Y para que puedan cuidarlos y trabajar al mismo tiempo, por ejemplo. Nosotros desde INACAP vemos la dificultad que tienen muchas mujeres en acceder a ciertos espacios que están masculinizados en la sociedad, en poder acceder a remuneraciones equivalentes. La mayoría están masculinizados, ¿o no? Sí, pero hay espacios que están mucho más masculinizados que otros. Por ejemplo, espacios que están ligados a la tecnología, a las matemáticas, a la ingeniería. La STEM. Las STEM, que nosotros hemos tenido que romper esquemas hace un par de años en cosas concretas, porque estos temas están en el debate público desde el buenismo, desde lo filosófico a veces. Pero no desde lo concreto. Y nosotros generamos hace un par de años la beca Mujeres STEM, que es una beca del 50% a toda mujer que no puede acceder a la gratuidad para que estudie en INACAP con un 50% de descuento. Incluso, Elena, habiendo incorporado esta beca, ya llevamos 2 años de esta beca, nos damos cuenta que muchas mujeres con un 50%, incluso con una beca del 100%, tienen que desertar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuidados en la casa que no están repartidos de manera equilibrada entre hombres y mujeres. Y son temas que están muy insertos, muy profundamente arraigados en la sociedad y que tenemos que romper. Oye, Luca, ¿no te pasa que lo acabas de decir, como que hay mucho diagnóstico, paneles de conversación, a mí me toca mucho animar esos paneles y es como harto diagnóstico, poca pelota al piso, ¿no te desanima que a veces tienes mucho en contra y cuesta avanzar? No, o al revés, ¿qué te motiva para seguir avanzando?
Me motiva que justamente hay muchas cosas que cambiar en eso. Los mayores problemas que tiene Chile, a mi juicio, son culturales. Son creencias arraigadas, prejuicios, que están profundamente insertos en nuestra sociedad y que guían el actuar de las personas, de las instituciones, a veces de las empresas, y que creo que se está generando cambios y se están generando cambios positivos en esa materia. Porque la sociedad la construimos entre todos y no hemos sido capaces de construir una sociedad que incorpore a todos y que brinde seguridades que van mucho más allá de la capacidad que tienen las policías o el sistema judicial y gendarmería. Claro. Sino que son sociedades que descansan en la confianza que tenemos que tener unos con otros para poder caminar tranquilos por las calles, para poder confiar en los demás, para poder contratar con tranquilidad, para poder incorporar a mujeres o a personas que son distintos a como soy yo. Fíjate que nosotros hemos visto en ENACAP, y también lo vi viendo siendo ministro, que se es mucho más creativo cuando existen espacios de trabajo con personas diversas, de distintas edades, hombres y mujeres, incluso personas de distintos orígenes. Desde ahí, desde esa diversidad, se genera mucho más creatividad y trabajo multidisciplinario. Pero tenemos la tendencia en nuestra sociedad en construir espacios tibios de personas que son como nosotros, que piensan como nosotros, que son de la misma nivel socioeconómico que nosotros. Más o menos la misma edad, puros hombres o puras mujeres. Claro. Y ahí también vamos a romper un prejuicio. Chile es una sociedad muy machista, en donde muchas veces se excluye a la mujer de ciertos espacios, pero también hay espacios que son muy feminizados. Por ejemplo, lo vemos en carreras STEM, TENS, técnicos en enfermería, que son muchas mujeres, y en general cuando ingresa un hombre se le cierran las puertas. El diseño también está lleno de diseño. Entonces, ahí también hay espacios en donde la incorporación de personas distintas enriquecen esos espacios de trabajo conjunto. Oye, Lucas, sé que tienen una beca que es para personas mayores también en INACAP. ¿Eso también tiene que ver con este cambio demográfico y ir me imagino, con la sociedad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Tiene que ver justamente con lo mismo. Estamos viendo una sociedad que envejece. Eso lo vemos en nuestras aulas, en nuestros talleres. Y claro, y este año lanzamos una beca que es una beca plateada, que es una beca del 50% para personas entre 50 y 59 años y una beca del 100% para personas sobre 60 años. Perfecto. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Es porque si proyectamos hacia el futuro, vemos que con el cambio demográfico y la irrupción de las nuevas tecnologías, necesitamos que personas mayores vuelvan a formarse para que puedan reinsertarse en lo laboral. Porque estamos previsualizando que hacia el futuro necesitamos que personas que tienen más de 50, más de 60, incluso mayores, puedan ser activos en el mundo laboral, si es que así lo desean, para poder complementar sus ingresos, porque no les va a dar con lo que van a recibir como pensión. Pero más profundo aún, que tiene una razón humana, muchas personas mayores se están quedando solas, no tienen redes suficientes. Necesitamos incorporarlos en la sociedad. Esto es un tema profundamente humano, y además que las habilidades del siglo XXI, en época de cambios tecnológicos, son capacidad crítica, son capacidad de trabajar en equipo, responsabilidad, pensamiento crítico diverso. Sí, claro. Y vemos que las generaciones más jóvenes no tienen desarrolladas esas capacidades, así como lo tienen los adultos, incluso adultos mayores. Entonces vemos en nuestras aulas y talleres que cuando hay personas mayores son un tremendo aporte. Entonces tenemos que ir rompiendo también ese prejuicio que tenemos contra las personas mayores. Lucas Palacios viene con unos calcetines muy particulares que tienen un Ratatouille, que es mi película favorita, por lo demás. ¿De dónde salieron esos calcetines? Totalmente casualidad. Esto me los regaló la Soledad Figueroa, que trabaja con nosotros en INACAP, que hizo un viaje, que me los trajo de regalo. Aquí se los muestro a la cámara. Me encanta, están buenísimos. Oye, Lucas, ¿tienes alguna película favorita? Chuta, La Sociedad de los Poetas Muertos me gusta mucho. Ya, profundo. Sí. Mira, las películas que hacen reflexionar me gustan mucho. Me gusta mucho el cine. Me gusta mucho el arte. ¿Vas a ver cine al cine?
Sí. ¿O lo ves más en plataforma No, streaming? los veo en Netflix y con la Francisca, mi señora, nos encanta el cine, pero nos gusta mucho ir al cine, probablemente cine. tal. Sí, Ya, perfecto. sí, porque es un panorama. Sabemos que tienes unos grupos favoritos y ya te vamos a estar haciendo un regalo, ¿ah? Porque no solo tú me trajiste un regalo a mí, Ya. yo también te tengo un regalo a ti. Hablemos de tu juventud. ¿Tus papás son emprendedores o no? Sí, mi papá es emprendedor, empresario, la Que verdad. antes se llamaban comerciantes, después empresarios. Sí, sí. Mira, mi papá con mi mamá se casaron en Perú, ¿Ya? siendo los dos chilenos, se conocieron en Lima, se casaron en Perú, Ah, mira. me tuvieron en Perú, yo nací en Perú. Ah, eres peruano. Sí, y a los par de meses nos vinimos a Chile. Nos vinimos a Chile como si hubiera sido una decisión mía. Tú venías de la rastra, ¿no? Claro. Y mi papá se volvió a Chile porque se fue a trabajar con su hermano, esto en el año 74, Ok. que a Chiloé, a Quellón. Entonces yo viví cuando era chico varios años en Quellón cuando era una caleta de pescadores, muy chico, muy distinto a lo que es ahora, Sí. porque se dedicaron a la pesca artesanal. Ah, mira. Sí. ¿Y trabajó todo el tiempo en esta empresa familiar? Sí, mi papá trabajó en esa empresa, crearon esta pesquera e incluso yo trabajé ahí hasta el año 2006 que se vendió. Siguió mi tío con algunas faenas, pero una empresa que se dedicó a la pesca artesanal de jaivas, erizos, choritos, después rico. salmones Qué rico. con el tiempo. Oye, Lucas, ¿cómo fue tu infancia, tu juventud? ¿Cómo la recuerdas? ¿Feliz? ¿Qué es lo que más recuerdas? También fue bastante diversa porque mi papá trabajó en Quellón, después nos vinimos a Santiago cuando yo tenía unos 5 o 7 años quizás, y ahí nos fuimos a vivir al campo, al monte. Pero yo fui al colegio Manquehue, entonces mi papá viajaba todos los días y me llevaba al colegio. ¿Desde el monte? Desde el monte. Guau. Sí. ¿Cuánto te demoraba? Yo iba durmiendo cuando era chico, así que... Pero ponte Pero tú largo el una hora pique. y algo más. Sí, claro. Entonces mi vida transcurrió cuando era chico primero en Chiloé, después en el campo, en donde iba al colegio Manquehue, y en los veranos volvíamos a Chiloé. Y esto yo te diría que como hasta los 10 o 12 años. ¿Ah? Y después ya mi papá se compró una casa directamente en Santiago. ¿Cómo te marcó eso de más chiquitito? ¿Tienes recuerdos? Me marcó mucho, me encantaba ir a Chiloé, tenía amigos cuando íbamos pescábamos desde el muelle. Era chico todavía Chiloé cuando yo era chico, era pequeño, muy bonito, quedaba muy lejos, estaba muy aislado. Era muy distinto a lo que es ahora el mundo. Es increíble lo que ha cambiado el mundo. Y cuando viví en el monte, tengo grandes recuerdos. Me lo pasaba en el campo, ¿ah? Jugando con los hijos de la gente que vivía en el campo. Y tengo algunos recuerdos muy bonitos porque ahí había uva. Entonces yo me acuerdo que en la época de cosecha me iba al campo y la gente que cosechaba, me acuerdo de unas señoras que cosechaban, agarraban la uva, la apretaban y yo me ponía debajo y bebía de ese néctar delicioso, que era ese jugo de fruta recién exprimida, literal. Y era fascinante. Y había un camino largo que terminaba en el campo, terminaba en una plantación que estaba atestada de caracoles. O sea, era y a mí me encantaba porque en el atardecer solo, estoy haciendo estos recuerdos ahora, me impactaba ver estos caracoles que subían y sacaban sus cachitos literalmente al sol cuando el sol se iba escondiendo. Y encontraba muy poético eso, me encantaba eso. Tengo grandes recuerdos de haber vivido ahí. ¿Y cómo has intentado, porque tú tienes 4 hijos, eres un hombre súper activo, con mucho trabajo, vivimos en una ciudad que es más frenética? ¿Cómo se traspasan esos recuerdos, esas vivencias de infancia a la siguiente generación, a tus hijos? ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, el mundo ahora está siendo irrumpido por los algoritmos de la inteligencia artificial, de las redes sociales. Y eso a veces quita ese espacio de reflexión, ese espacio de observación, ese silencio que es muy importante para conocer espacios profundos que tiene la vida y que son muy ricos. El ocio. El ocio. Entonces, nosotros tenemos 4 hijos maravillosos, la verdad. Y nosotros buscamos esos espacios, los buscamos en la música, en las conversaciones, en espacios para la familia, en algunos viajes que hemos podido hacer en Chile y también fuera de Chile. Pero buscar el espacio para poder comunicarnos, para poder reflexionar,
para poder conocernos a nosotros mismos y conocer al otro requiere de tiempo. Ese es un tiempo que es muy importante y que a veces se ve sobrepasado por este ruido permanente que tenemos en la sociedad. Que si es que no somos capaces de encauzarlo, lo que ocurre es que nos quita esa necesaria libertad para poder reflexionar y para poder ser más feliz también, para poder realizarse. Eso es algo que creo que es muy necesario en la sociedad y que en algunos países ya lo han identificado como una amenaza. Pero le quitáis los celulares, tienen dinámicas, como en la mesa no hay celulares, hay algunas dinámicas que uno de repente establece como familia. No, pero a ver, ¿qué edades hay tienen muchos tus hijos? filósofos, el mayor tiene 24, ya. Benito, que acaba de salir de estudio de ingeniería civil, ya está trabajando. Muy bien. Domingo, que tiene 23, acaba de cumplir 23. La Maya, que va a cumplir 20 ahora, y Lucas, que tiene 16. El único que queda en el colegio. Y mira, esto es importante la filosofía. Y Hannah Arendt reconoció en el concepto la banalidad del mal, esa delegación de la reflexión por caer en este pensamiento masivo, que es lo que llevó al caos, ¿cierto? El régimen nazi, pero que ha llevado al caos, a la deshumanización, a muchos regímenes en la historia. Y ahora estamos también enfrentando un gran riesgo, que es delegar nuestra capacidad de pensar el futuro, de reflexionar sobre la persona humana, en épocas en donde los algoritmos nos van llevando a distintas cajas de personas que piensan como nosotros. Entonces, en el scrolling, en las redes sociales, en una sociedad en donde existe demasiado acceso a una información superficial, creemos que estamos ejerciendo nuestra libertad y lo que estamos haciendo es renunciar muchas veces a ella, sin ser capaces de reflexionar respecto de cuál es nuestro rol para poder construir una comunidad, una sociedad en donde le brinde espacio a todos y en donde podamos desarrollarnos todos con nuestras diferencias. ¿Y cómo le enseñas eso tú y tu señora a tus hijos? ¿Cómo ha sido ese camino? Yo creo que la capacidad de conversar es conversando. Sí. Conversando, ahora una conversación que tiene lado y lado. Esto no es una declaración, no es un monólogo. Sí. ¿No? No es una enseñanza a mis hijos, sino que es un conversar con ellos, porque a su vez ellos también enfrentan un mundo que es muy rico, que entrega muchas herramientas, que es muy interesante, y yo tengo una profunda confianza y fe en las nuevas generaciones. Yo no creo que las generaciones de ahora sean peores que las que habían antes. No creo en esa... No. No creo en esa caricatura. ¿Aprendes de ellos en ese intercambio? Tienes hijos grandes ya. Sí, aprendo mucho de ellos. Aprendo mucho de ellos. De hecho, aprendo cada vez más de ellos. Pero el aprendizaje se da siempre de lado y lado. Ellos también aprenden de mí. ¿Tienes mentores en tu vida, Lucas? Sí, tengo. Mira, tengo varios mentores. Algunos mentores que no conocí, sino que lo he conocido a través de libros, poetas, por ejemplo. Y tengo mentores de carne y hueso. Por ejemplo, Rosana Costa fue mentora mía. Buena mentora. Muy buena mentora, muy exigente, profundamente humana. Ella, cuando fue directora de presupuesto, yo fui asesor de ella, jefe de sus asesores, y aprendí muchísimo de ella. Después, Loreto Silva fue también mentora mía cuando yo pasé a ser subsecretario de Obras Públicas. También el primer gobierno del presidente Piñera, ella me enseñó mucho. Todo esto aparece en un libro que escribí que se llama Economía bajo amenaza, que escribí mucho tiempo después. El presidente Piñera fue mentor mío también. Increíblemente lo sigue siendo cuando hago algunos recuerdos de él. Me enseñó mucho. Es una persona que creo que le entregó mucho al país. He tenido varios mentores. Mi papá también ha sido mentor mío. ¿Es importante eso? Sí. ¿Por qué? Es importante reconocer en otros la trayectoria personal. Mira, yo creo que uno no se hace solo. Siempre el camino, el recorrido personal depende de quién te acompañó, de quién te llevó, incluso de quién te llevó en brazos en momentos difíciles, quién te llevó de la mano, incluso de quién te dejó caminar solo. Pero siempre hay otros. Estamos en una sociedad excesivamente, lo dijiste tú, individualista. Hemos creado esa sociedad y yo creo que tenemos que romper con esa pandemia del individualismo y tenemos que reconocer en los demás también el camino propio y darle sentido al camino que cada uno de nosotros recorre.
Lucas, hablaste de la poesía, de algunos poetas que han sido tus mentores que ya no están en este mundo, pero también has escrito poesía. Escribiste, Sí. bueno, este libro que es como más una crónica sobre la economía. Tienes un libro nuevo. Háblame de esos escritos y de esta pasión por la literatura. Me gusta mucho escribir. Que de repente me ha desconocido, porque la gente te reconoce Sí. como más como autoridad política, ahora rector del INACAP, pero como está toda esta parte de la literatura que es importante para ti, ¿no? Sí, bueno, la gente, eso es lo otro, que la gente lo reconoce a uno desde la posición de esa persona. Por ejemplo, mis hijos me reconocen como papá. Claro, ¿Ah? obvio. Y claro, el mundo más público me reconoce como ministro, como autoridad, el mundo académico como rector. ¿Ah? Entonces, uno puede ser varias cosas al mismo tiempo. ¿Ah? También vamos encasillando a las personas con aquello que creemos que es la imagen que proyecta de acuerdo al espacio que le toca ocupar en un momento determinado. Sí, a mí me gusta mucho escribir. Creo que para mí es un ejercicio necesario para poder reflexionar y pensar acerca del entorno y de los demás. Yo he escrito y he publicado libros de poesía, de crónica, Economía bajo amenaza. Claro, es una crónica de mi experiencia, no es un libro de economía, de mi experiencia en el Ministerio de Economía, posterior al estallido social, en el estallido social, la verdad. En el estallido, sí. Sí, y en la pandemia, y que increíblemente le ha ido súper bien al libro. ¿Siguen haciendo ediciones? ¿Sigue saliendo a la venta? No, sí, sigue saliendo a la venta, está en librería, está en Busca Libre, y ahora recién saqué un libro que es este que te lo voy a regalar, que se llama La mano invisible y otras ficciones, que son 49 cuentos cortos o microrelatos. Ya. Y es bien ecléctico también, o sea, tiene distintas temáticas, pero bastante coyunturales. ¿Es ficción? ¿O es una mezcla de ficción con realidad? Es una mezcla. Ya. La ficción siempre tiene una mezcla o tiene algo de realidad. Sí, claro. ¿Ah? Y La realidad supera la ficción. Te lo regalo. Muchas gracias. Después te voy a pedir que me lo dediques. Ya. Oye, La mano invisible y otras ficciones, ¿esto está disponible ya para comprar? sí, en Ya. Busca Libre y en alguna librería, pero no sé cuáles. Ya, bueno, ahí se encuentra rápidamente. ¿Qué te pasa cuando escribes? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con Lucas? Es un ejercicio interior? introspectivo. Mm. Me encanta escribir. Tengo otro libro de poesía que voy a publicar este año, hacia fin de año yo creo. Ah, está en el horno, el otro. Sí, es que ya terminó ya. Ah, ya, lo salió tiene del listo. horno, está listo, está Ah, en el está manuscrito. listo. ¿Ya? Es de poesía, se llama Payaso. Digamos, es una suerte de autobiografía, pero metafórica. O sea, no es que me reconozca yo pero se llama Payaso porque el payaso representa el lado alegre, pero el lado triste. Es como el verso de George Trakl que dice: siempre estoy triste cuando soy feliz. ¿Ah? No sé, cuando muere una persona querida, uno está profundamente triste, pero siente un profundo amor, ¿cierto? Entonces, el sentimiento humano es muchas veces contradictorio. ¿Mm? Y este es un poema que llevo escribiéndolo hace muchos años, llevo como 2 décadas escribiéndolo. Me pasó una cosa tremenda con este libro, Elena. Lo empecé a escribir en España, cuando estaba estudiando en magíster en España de economía, y llevaba como 20 páginas escritas y se me borró. No. Oye, y esa ha sido de las situaciones más angustiantes. Eso se llama el vértigo del papel en blanco, de nuevo. Y se me borró esta cuestión. Ya. Tremendo. Y después intenté volver a escribirlo muchas veces y no me funcionaba. No te creo. Se me negaba, me daba la espalda. No era capaz de escribirlo. Y hace como unos 3-4 años comencé a escribirlo y empezó a fluir. Y ya lo terminé. Háblame un poco de ese proceso interno, porque quienes no somos escritores probablemente no hemos... Bueno, uno como periodista tiene el vértigo de la página en blanco para escribir una crónica, un reportaje, etcétera, pero cuando tú estás escribiendo algo tan profundo, porque acabas de escribir nuestros sentimientos humanos, ¿no? Como antagónicos muchas veces, pero que conviven dentro de nosotros, ¿qué pasa con ese proceso a la hora de llevarlo al papel? ¿O lo que te pasó? O sea, te demoraste prácticamente 20 años en volver a encontrar esa sensación o ese escrito que te había dado la espalda. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el problema de la sociedad en que estamos es que buscamos un resultado. Entonces, cuando uno escribe buscando un resultado, equivoca el camino, a mi juicio, de una mayor introspección y el desarrollo del arte, digamos.
por eso que después de 20 y tantos años es cuando recién siento que está listo un proceso que la mayor riqueza para mí es que haya sido ese proceso y haya concluido como tal. Algunos procesos demoran más y otros demoran menos. Y ese proceso en arte, o por ejemplo cuando cuando se compone una canción o cuando se pinta, mi hermano es pintor. Mi hermano estudió ingeniería comercial, al igual que yo, y es pintor y vive en Alemania con su familia. Y se dedica a la pintura. Y se dedica a la pintura. Sí. Wow. Entonces nuestra familia es un poco así. Sí, tienes como la ingeniería y el arte y la creatividad, ¿no? Y que curiosamente la ingeniería, la matemática, tiene también que ver, creo yo, con un aspecto creativo de la persona. Tendemos a separar las cosas. Tendemos a poner todo mucho en nicho y ahí me gustaría preguntarte un poco por tu experiencia política, con esta misma sensibilidad de la que estamos hablando y esto de mezclar, ¿no? La creatividad con los números, etcétera. ¿Cuándo decides dedicarte a la política? Bueno, evidentemente había un anhelo social, ¿no es cierto? Desde muy joven, ya lo contabas cuando se fueron a vivir con tu señora Cunco, pero ¿cuándo ya decides meterte de lleno en la política? ¿Y qué pasó adentro tuyo que dijiste? Mira, nunca he decidido meterme de lleno en la política. Ya. ¿Ah? Digamos, la política se ha metido de lleno en mí en algunos momentos de mi vida. Yeah. Y tampoco tenemos que separar la política del resto de los ámbitos de las personas. ¿Se separa mucho? Sí, porque tendemos a separar las cosas. Y el ser humano debiese ser, creo yo, mucho más integral. Por eso creo en la colaboración público-privada, por ejemplo. Porque creo que existe una simbiosis y una riqueza en la colaboración y en sacarnos estos trajes de político, de empresario, de artista o de escritor, sino que yo creo que las cosas tienen que ir confluyendo hacia un trabajo común también. A ver, yo cuando estaba en España me contactaron para que fuera candidato. Estaban buscando, en este caso, a la UDI, con quien yo no tenía ninguna relación. Estaban buscando candidatos al alcalde. Como yo había trabajado en el sur de Chile, querían que fuera candidato a alcalde en la zona Nueva Imperial. Que me decía, oye, la verdad es que yo quería volver a Santiago, porque habíamos estado mucho tiempo lejos de nuestras familias, de los papás de mi señora y míos también. Entonces dije que no. Pero inscríbete por si acaso. Y yo estando en España, sin tener ninguna cercanía con la política, me inscribí, en el fondo para que me dejaran tranquilo. Y llegué a Chile y me contactaron y me plantearon de que fuera candidato entonces a alcalde por alguna comuna de Santiago. Yo les decía que no. Pero entonces, ¿tú no quieres hacer un aporte al país? Sí, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no eres candidato a algo? Y dije, ya, ok, voy a ser candidato a concejal. Ahí partiste. Y ahí partí. Y por eso fui candidato a concejal en Puente Alto, porque me plantearon ser candidato en otras comunas, que yo encontré muy aburrido, que había que hacer pocas cosas en esas comunas. Entonces yo planteé ser candidato a una comuna que sea popular, que sea grande, para poder hacer un aporte social, que es lo que a mí me interesaba, que es lo que había hecho yo en la universidad, es por lo que nos habíamos ido a vivir al sur de Chile. Uh-huh. Y entonces por eso que me metí de candidato y fui concejal 8 años en Puente Alto. ¿Y eso prendió una llama, la llama política? Sí, la política es muy importante en los países, porque desde la política se pueden hacer transformaciones relevantes. Y para que sean transformaciones relevantes, tienen que estar ligados a la realidad social. Porque Chile tiene muchas deudas sociales que resolver. Por de pronto, la generación de oportunidades que sean equivalentes, romper prejuicios, abrir puertas en espacios en donde están reservados para algunas personas y no para otras. Queda poquito tiempo, Lucas Palacio. La educación técnica. El hermano como pobre de la educación superior, ¿por qué? Cuando uno ve ejemplos que son tan importantes, como yo soy hija de un papá alemán, técnico. O sea, toda mi vida crecí y desarrolló un buen nivel para su familia y todo desde lo técnico. ¿Por qué en Chile nos ha costado tanto reconocer la educación técnica en un mundo que además requiere tanta educación técnica hoy día? Porque vamos construyendo culturalmente estas ideas que se arraigan en la sociedad y que finalmente se contraponen al desarrollo de los países, sobre todo los países desarrollados. Uh-huh. Por ejemplo, en Chile se instaló la idea de que para ser exitoso en la vida había que tener un título universitario, lo cual es falso. Hay personas que por supuesto que pueden ser felices y exitosos teniendo un título universitario, y hay personas que no. Hay personas que pueden tener un título técnico profesional, o dedicarse a otra cosa y también ser
y también tener un espacio en la sociedad y realizarse profundamente. Y hemos construido estas sociedades digamos, del sesgo cultural, lo cual ha sido un tremendo daño. Y lo que tenemos ahora es un nivel de desempleo altísimo, pero sobre todo desempleo ilustrado, donde solo 2 de cada 5 personas tituladas reconocen trabajar en aquello que estudiaron, Elena. Entonces, en Chile, la educación superior ha crecido de manera explosiva, ha crecido en base al acceso, que ha sido algo muy positivo, pero no ha puesto foco en las trayectorias de vida de los estudiantes. Entonces, es una educación superior, sobre todo universitaria, que está desacoplada de las necesidades del país y, por lo tanto, de las posibilidades de que sus estudiantes, cuando se titulan, puedan desarrollar una buena carrera. Mira, la educación del presente y del futuro va a ser técnico profesional de todas maneras. Eso está ocurriendo en el mundo desarrollado por una razón evidente. Es por el cambio tecnológico, digamos, acelerado que estamos viviendo. Nosotros vemos que la empleabilidad de nuestros estudiantes, INACAP es la institución más grande de educación en Chile. Tenemos 115.000, un poco más, estudiantes de pregrado, más 50.000 de educación continua. Nosotros tenemos una empleabilidad del 90% con un sueldo promedio de más de $1 millón líquido al egreso, que es mucho más que el promedio que pueden mostrar muchas universidades. Con esto yo no estoy diciendo que las universidades no son necesarias, son súper necesarias, generadoras de conocimiento, súper necesarias, tan necesarias como la educación técnica y técnico-profesional, que es la que representa, por ejemplo, INACAP. Nosotros, rompiendo esta lógica de separar, de segmentar, de decir que acá están los buenos, acá están los malos, acá están los de primer nivel, acá están los de segundo nivel, nosotros firmamos una alianza con la Universidad de Chile, una alianza en donde nos articulamos y rompemos este muro ficticio que hemos ido construyendo toda la sociedad en base a prejuicios entre ambos tipos de educación. Y nos articulamos, estudiantes nuestros estudian asignaturas de formación general en la Universidad de Chile y viceversa, estudiantes nuestros acceden en un fast track y con becas a programas de magíster en la Universidad de Chile. Trabajamos en conjunto con la Universidad de Chile, le damos la dimensión territorial entre la dimensión de conocimiento, de investigación que realiza la Universidad de Chile con la innovación e investigación aplicada que realiza con una dimensión territorial INACAP en todas las regiones del país. Entonces, existen vasos comunicantes. Colaboración que es muy necesaria. Sí, claro. Bueno, pero resulta que en Chile cada institución tira para su lado, entonces cuesta mucho encontrar estos espacios colaborativos que son tremendamente enriquecedores. Yo, la verdad que quiero felicitar a la rectora Rosa de Bes porque aquí lo que ella hizo, hicimos en conjunto, rompimos un esquema. ¿Es mujer? Sí, es mujer, es una mujer fantástica, porque ha sido capaz de dar este paso en beneficio de Chile y de nuestros estudiantes, de la Universidad de Chile y de INACAP. Quería preguntarte, porque tú decías, bueno, uno está hecho de muchos roles, ¿no? El rol de papá, el rol de hoy día rector del INACAP, político. ¿Volverías a la política? Ahora yo siento que tengo un rol que cumplir en INACAP. Hay que perseverar en estos, creo yo, en estos cargos que son más bien de largo plazo. Además estoy muy contento, estoy muy entretenido en INACAP. ¿No volverías? Bueno, no sé, porque tengo 51 años. El día que quizás en el futuro uno no lo sabe. A lo mejor cuando tenga 65 años a lo mejor voy a volver, no lo sé. Pero no siento que ahora estoy cumpliendo un rol con un equipo chorísimo además que tenemos en INACAP. Estoy cumpliendo un rol académico en donde estamos muy vinculados a la empresa y al mundo privado y también muy vinculados al mundo político. Y todo ello significa que estamos generando un impacto político y social relevante para Chile, en donde hemos trabajado sin ningún tapujo ni complejo con todos, con distintos gobiernos nacionales, regionales y locales, con empresas de todos los tamaños, públicas y privadas, con distintos tipos de gremios, y eso me tiene muy contento. En Chile creo que estamos generando un espacio, Elena, en donde pueden confluir distintos mundos. Y eso me tiene muy contento y muy entusiasmado. La academia es un buen lugar para hacerlo, ¿ah? Sí, interesante. Sí. Oye, Lucas, y la academia tiene que salir del aula hacia el mundo, porque tiene mucho que aportar al desarrollo del país. A veces las instituciones de educación, digamos, se miran el ombligo
y piensan que es el entorno que se tiene que adaptar a ellas, a esas instituciones. Nosotros creemos lo contrario. La institución de educación tiene que estar al servicio y adaptarse a las necesidades del entorno. Y la última, cuando te miras en el espejo con todos estos roles que tienes, ¿quién es Lucas Palacios? ¿Cuál es el rol fundamental hoy día cuando te miras al espejo con 51 años? ¿Qué ves? Un padre de familia. Me encanta la familia, encuentro que es muy importante. Un marido. Es muy importante ese compañerismo que se genera con mi señora. Ella también trabaja en temas ligados a la educación. Y el rector de INACAP. Yo siento que tengo un rol muy importante ahí, estoy muy contento con eso. Y bueno, y tengo también, por un lado, es que me gusta mucho la literatura, la música. Eso, digamos, es un espacio de reserva importante, de energía, que me encanta. Te tengo un regalo, precisamente porque te gusta la música. Pop también, que también está presente aquí en Dejando Marca. Sabemos que tienes 2 grupos favoritos. ¿Te gustan los vinilos? Sí. ¿Tienes dónde tocar vinilos? Sí, tengo. Bueno, este regalo es para ti, Lucas. Espero que qué bien. Te gusten mucho. Los Red Hot me encantan y Pearl Jam me encanta. Oye, 2 discos clásicos, discazos, ¿ah? Sí, 2 discazos, ahí no los tengo en vinilo. Ah, genial, excelente. ¿Eres bueno para bailar? Sí. Ese de Red Hot está bueno para bailar. Sí, los 2, ¿ah? ¿eh? También. Sí, los 2. Oye, muchas gracias. Me encantan. Me gusta mucho el rock. Mira, la verdad es que voy a revelar una... Ya, revela. Tenemos en mi casa hay mucha música. Mucha música. En mi casa es como una especie de estudio musical. ¿Ah? Tenemos un montón de instrumentos. Todos tocamos instrumentos y cantamos y tenemos un grupo con mi familia. ¿Ah? ¿Tienen un grupo todos los miembros de tu familia? Sí, tenemos un grupo musical, hemos hecho algunas presentaciones y estamos preparando una para hacer ahora a fin de año. O sea, tenemos harto tiempo para prepararnos. ¿Dónde se presentan? En centros culturales nos hemos presentado o hemos hecho en grupos más chicos de amigos. ¿Y cómo se llaman? Se llama Pearl Jam. Es un chiste interno, ¿eh? Probablemente cambiemos el nombre para no tener que explicarlo tanto. Yeah. Tiene que ver con Pearl Jam, Yeah. que tocamos muchas canciones de Pearl Jam, pero se llama Pearl Jam. Es una talla interna. Vamos. ¿La hay a contar? No. Ok, ya. No. ¿Y tu rol en la banda? Guitarra o sea, todos cantan, entonces nos tornamos quienes cantan qué canciones. Mira qué genial, Sí. Me encantó. Pero yo toco guitarra en general, pero mis hijos son secos, mi señora es seca. O sea, ¿Y qué toca yo tu soy el señor? punto bajo del grupo. ¿En serio? ¿Y tu señora qué toca? Toca piano, guitarra, No te creo. batería también. ¿También? También. Ah, pero son artistas No, todos. mi señora es muy, muy musical, muy chora. Bueno, vamos a perseguir ahí donde podemos ver a Sí. Pearl Jam. Sí. Oye, y que disfruten los discos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Elena. Muchas gracias. Se nos pasó muy rápido este nuevo capítulo de Dejando Marca. Los invitamos a que vean todos nuestros contenidos a través del canal de YouTube de ADN y por supuesto vean todos nuestros cortitos que van a aparecer en las redes sociales de Concierto, ADN y Radio Futuro. Vamos a estar, por supuesto, siempre en Prisa Media generando, y Rock and Pop, que también nos regaló los discos. Ahí me están retando. Y vamos a estar generando, por supuesto, más contenidos para ustedes. Esperamos sus comentarios y encontrarnos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.